Exactamente. Vamos a ver los años perdidos de Jesús. 7 minutos, si nos falta tiempo, ojalá que nos permita, vamos a hacer después una segunda parte. Les recomiendo unos libros que se llaman Evangelios Apócrifos. ¿Qué es esa palabrita dominguera? Apó, lejos de. Crifos, descripción. Descripción falsa. O sea, que es falsa, que no es ratificada por la Iglesia Católica, Apostólica, iba a decir romana. Bueno, ya me comprenden. Pero el clero pasan los años y no entiende que no nada más era Lucas, Mateo, Marcos y Juan, que eran, digamos, los evangelios cristificados, aprobados por el Consejo de Nicea, según no mal recuerdo, en el año 360 del siglo IV. Pero, atención, antes de los años perdidos de Jesús, se hablaba, Robert Millán, de que Orígenes, otro de los padres de la Iglesia del siglo II, no lo recuerdo, él decía que sí, no había resurrección, había reencarnación, pero la palabra la cambiaron, donde Cristo nace, y aquí viene la historia, año -7, 21 de agosto, el libro de Urantia, porque no nada más yo digo por decir, yo tomé la fecha, hice el mapa, hice una cruz extraña, y dicen que cuando el maestro nació, que eso también la Biblia nos dice, esos años perdidos estaba marcado por una conjunción de Urano, Saturno, Júpiter y el Sol, o sea, los más grandes astros del sistema solar estaban alineados, y eso indicaba que tendría algo importante. José, el que se le conoce como su padre, él decía que cuando la Virgen estaba encinta, y de hecho cuando casi en el pesebre, al momento del alumbramiento, ¿te acuerdas esta frase, Robert? Que se detuvo el tiempo. Hay un pasaje de un evangelio que él se quedó viendo el pesebre, y en lontananza, o sea, en la parte de atrás, quedó fijo. Pero quedó fijo en el sentido de que las cabras, animales y todos los que estaban pastando ahí no se movieron. Él estaba consciente de que el tiempo se paralizó, y como que si el tiempo mismo, la otra dimensión o el tiempo, como quieran llamarlo, le dio tributo a él. Él se acerca, y en el evangelio se dice que el arcángel Gabriel le musitó, o sea, le dijo al oído a José, de que ese ser iba a llamarse Jesús, o Isa, o Yahshua, o Joshua. Ando ahorita inspirado y no sé ni en qué cámara ando. Pero fíjense, Joshua, Yahshua, Isa, con S, con doble S, era el nombre verdadero de él. Entonces, José vio proezas, y en uno de los libros menciona que hay varios libros, ¿no? De María Magdalena, incluso de Tomás y demás, y de Judas Iscariote, por cierto. Robert Millán estuvo muy relacionado, que a principios del año, que serían 2006, hace unos años, se dio a conocer que se encontró el verdadero evangelio apócrifo de Tomás y de Jesús, y otro de Jesús, otro de María Magdalena, otro de Felipe, en donde te acuerdas que decía en sus años perdidos, y besó a María Magdalena y aparecía un espacio roto en el papiro. Obviamente se dice que esos evangelios, después hechos por el Código de Da Vinci, se decía que él sí vivió en Cachemira, porque no murió en la cruz. Por cierto, hay una obra de arte, ¿te acuerdas de la película? Hablaba de la última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo, año 88, ya tiene 24 años, compren, vean eso, en donde la Iglesia Católica dijo, momento, ¿cómo es posible que de aquí, de el momento de la resurrección, te acuerdas que era una niña, le tienta a él en su vida, deja el madero, deja la cruz y vive el resto de su vida, y le dicen los apóstoles, maestro, no, esperábamos algo más de ti, y ahora resulta que te quedaste ahí con tu familia y demás, y él se apercibe de eso, regresa instantáneamente otra la cruz, y el ángel, el demonio, lo que hace es que le hizo vivir, ¿estás de acuerdo, Robert? Todo, unos 50 años o 40 años más en un instante. Es decir, el intratiempo, el no tiempo, el tiempo paralelo. Elizabeth Klett, profeta, habla mucho de los años perdidos de él, en donde le dicen, de los 12 a los 30 no existe registro. Así de plano, así resumiendo. De los 12 a los 30 se cree que escapan, ¿verdad? Bueno, eso en la infancia a Egipto, luego vuelve a regresar, va, y hay un libro que se habla de los mandamientos de él, los orígenes de la civilización adámica, Yahshua el hombre de luz, Moisés el legislador. ¿Saben quién escribió todo eso? Tueris, se supone que era un contactado que entraba en trance y que hablaba de que él de alguna manera es la historia y la biografía de él. Habla de que como cuando entra, ¿te acuerdas, Robert Millán, de pequeño? Las esfinges se mueven, lo alaban y creían que al moverse eran espíritus endemoniados que él había, digamos, conferido para que se fuera. Tenía el poder de que, ¿te acuerdas cuando era niño? Era un niño pequeño, el maestro le enseña, le da el barazo y luego se concentra
y tal parece que no debió de haberlo hecho, ¿verdad? Porque cae muerto. Y luego acontece sus padres porque, bueno, lo defienden, y luego revive, y luego uno cae de un piso alto. Es decir, hay fenómenos extraños en donde la iglesia no lo menciona, y él da a entender de que él entra en trance, se conecta a la fuente, y que cuando como pequeño no tenía el control, el estado de ira puede producir la muerte física. Además quedaba momificado, ¿te acuerdas? Se veía deshidratada la persona, quedaba en trance, y hasta que, porque no abogaban los padres, empezaba ese cambio. Luego pasan los años, y te acuerdas la higuera, el dátil, que pues tú planta, que no das, y de repente pues se secó, y el jefe era el jefe, y no era un humano cualquiera. Además, Jaime, no era de tercera dimensión, era de novena dimensión. En los evangelios prohibidos habla de dónde venía, según los mayas era de Hunahpu, que era el sol central. ¿Y sabes cuál es el sol central? Pues el centro de esta galaxia. Y alguien dirá, ¿y qué hay ahí? Pues un agujero negro masivo. Bueno, esa es otra historia. El caso es que allá en el centro de esta galaxia, como cualquier otra, se dice que moran los maestros ascendidos. Y el Señor llegó. Hay una obra de arte de un libro que se llama Los orígenes de la civilización adámica, y hay uno que se llama Las nuevas jornadas mesiánicas de Jesús el Cristo, editorial parapsicológica al maestro, en donde ustedes dirán, pues Jesús nada más vino una vez, no, vino 10. Juno, Numa, Fiona, Antulio, Abel, Krishna, Buda, Maitreya, el mismo Moisés, Yahshua. Son 10 jornadas, si ya no hay tiempo. Bueno, 10 jornadas mesiánicas. Y ojalá que tengamos segunda parte del tema, porque luego han hablado relacionado a que como él tenía los milagros, tenía la capacidad de estar fuera del tiempo y del espacio, y entonces podía vivir una vida en segundos, y nosotros teníamos que vivir y morir para entenderla. Los evangelios apócrifos, como el de Felipe, léanse el de Felipe, de María Magdalena, el de Judas Iscariote, que fue el único que lo comprendió, René, y ¿sabes qué le dijo el maestro? Tú me entregas, mi misión se termina, y todos decimos, él lo engañó. Un humano iba a engañar a un ser de novena dimensión y aparece, nada más que le ordenó, y el pobre dijo, bueno, voy a ser rechazado. Yo creo que con esta historia ya sus hijitos le van a poner Judas Iscariote, porque era el que más entendió toda la doctrina y no fue traidor, y María Magdalena, una señora. Los demás no lo entendieron, y es por eso que debemos de entenderlo. Bueno, ya no hay tiempo. Segunda parte próximamente. ¿Y qué creen? Se les terminó. Nos vamos y próximamente regresamos. Bye.